Bueno, ya estoy de regreso. Gracias por seguir aquí en Expectativa Noticias. Mire, a nivel mundial, diariamente aumentan las cifras de personas contagiadas por el COVID-19. Sin embargo, en el estado de Chihuahua, en esta frontera, se mantienen 6 casos confirmados. Arturo Valenzuela, quien es el director de Jurisdicción Sanitaria número 2, dio a conocer que a nivel estatal se tienen 11 casos sospechosos y los pacientes que se han realizado la prueba en el Hospital General en esta ciudad han arrojado resultados negativos. También informó que a todos los pacientes que padezcan cualquier tipo de neumonía se les va a realizar la prueba del COVID-19. Bueno, podemos apreciar cómo desde el día de ayer, que ya estábamos a medio millón, habíamos alcanzado el medio millón en el mundo, hoy tenemos 634,835 casos confirmados a nivel mundial. Esto es, juntando todos los que ya inclusive se han aliviado. Tenemos casos confirmados en los últimos 14 días. Y repitiendo, ¿verdad? Los casos a nivel estatal, el total, siguen en 6, 4 para Ciudad Juárez, 2 para Chihuahua. Tenemos casos sospechosos, de 5 a 9 años tenemos 1, de 20 a 24 años tenemos 2, de 25 a 44 años tenemos 6, 65 o más años 1, y de 1 no tenemos ahorita los datos, pero suman 11 casos sospechosos a nivel estatal. Estos casos están por reportarse los resultados. Seguramente el día de mañana ya se habrán sumado otros casos positivos. Bueno, los casos que había sospechosos en el Hospital General dieron negativo a la prueba por lo pronto. Obviamente esto es dinámico, van a llegar más y está la indicación muy precisa de que cualquier paciente que tiene una neumonía se le corra la prueba para COVID. Es muy importante, inclusive para los números de estadística, detectar una neumonía hospitalaria, porque eso ya nos habla de que un caso grave representa el 15% al menos de la casuística total y nos da un norte de cuántos casos tenemos ya en la comunidad y si ya tenemos alguna dispersión comunitaria. Por lo pronto no tenemos ninguno confirmado en el Hospital General de Juárez. Bueno, pues eso es importante, que se les van a realizar las pruebas del COVID-19 a todas aquellas personas sospechosas e incluso que presenten un cuadro de neumonía, porque mire lo que ya tenemos la experiencia, cuando menos tenemos datos ya confirmados del Estado de México. Allá en el Estado de México hay muchísimos casos ya de personas que lamentablemente han perdido la vida por neumonías. Y al no tener las pruebas o los exámenes de laboratorio del COVID-19, pues no se sabe realmente qué fue lo que sucedió con esas personas que perdieron la vida por supuestamente una neumonía. Pero hablar de una explosión de más de 70 personas en 2, 3 días fallecidos por neumonía, pues hacen pensar muchas cosas. Así que qué bueno que lo que dice el doctor Arturo Valenzuela, en ese sentido, que aquellas personas que presenten un cuadro de neumonía también se les va a practicar el examen del COVID-19. Bueno, pues mire, la semana pasada el presidente municipal Armando Cavada mencionó que posiblemente en nuestra frontera existen más casos del COVID-19 de lo que se ha informado. El día de hoy, Arturo Valenzuela, a quien veíamos ahí hace unos momentos, director de Jurisdicción Sanitaria número 2, aclaró que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, está en lo correcto y los datos con los que ellos cuentan son epidemiológicos y se utilizan para tomar decisiones y crear proyecciones a futuro. Sí, ese lo puedo contestar muy bien. Y qué bueno que nos damos a la oportunidad de explicar. Los números que tenemos positivos y los números que tienen positivos en el mundo, toda comunidad, todo país, todo estado, toda ciudad, son números epidemiológicos, estadísticos, que dan un norte para poder tomar decisiones. No quiere decir que a rajatabla tengamos 6 casos en Chihuahua. ¿Habrá más? Posiblemente sí. Lo mismo en China, los casos que se reportaron no fueron los totales. Hay una cifra gris, por supuesto que la hay, estamos conscientes. Aquí lo importante es la velocidad de duplicación
del número base que se tiene. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a raíz de esa velocidad de duplicación, sí podemos hacer un estimado de los casos reales, sí podemos hacer una proyección a futuro y sí podemos darnos cuenta en qué etapa estamos. Cuando tengamos casos hospitalizados graves y cuando empecemos lamentablemente a padecer los primeros decesos, entonces también tendremos una proyección más acertada del número de casos que existen en realidad. Pero por ningún modo se trata de ocultar casos, ni mucho menos. A nadie nos conviene. Tenemos que hablar con la verdad y decirlo tal cual es. Son casos de números epidemiológicos, estadísticos, que nos dan un norte, una orientación. Hasta ahorita, todos ellos aquí en el estado han sido casos importados. No tenemos ningún dato que confirme una dispersión comunitaria todavía, sin embargo, sabemos que nos estamos acercando a ella. Y es que, mire, hablar de que en el otro lado de la frontera, aquí cruzando el río Bravo, nuestros vecinos del Paso, Texas, que tengan mucho más casos que Ciudad Juárez, pero de una manera exponencial importantísima, y que en Ciudad Juárez pues tengamos 4 registrados, 6 registrados, pues son datos que verdaderamente son poco creíbles, que generan muchísimas dudas. Pero en unos momentos más le voy a mostrar la tabla comparativa entre una nación y otra, entre una frontera y otra, Estados Unidos, El Paso y Ciudad Juárez, Tijuana y San Diego, por decir algunas de las fronteras. Son datos que pues, nos hacen pensar que la información que nos están ofreciendo nuestros gobiernos, nuestros sistemas de salud, pues no son muy confiables. Es por eso que ayer el presidente municipal Cavada, aquí en Ciudad Juárez, pues tuvo, por decirlo de alguna manera, la osadía, pero además qué bueno que lo dijo, de informar que desde su punto de vista había mucho más casos. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener la información correcta, porque sería un gravísimo error que la información se tratara de ocultar. Sabemos también que la información así abierta, rajatabla, puede causar temor, puede causar crisis, psicosis, muchas cosas así, pero yo creo que es mejor que nos ofrezcan la información como debe de ser, porque mire, aquí están los contrastes en la frontera, en ambos lados. En California, en San Diego con Tijuana, que es la frontera, fíjese usted nada más, en California hay 3,944 casos y en la frontera San Diego con Tijuana, San Diego 297 y Tijuana 10. Y luego en Arizona hay 508 casos y nada más cruzando el río, en Sonora, son 7. Luego en Nuevo México, aquí nuestros vecinos en frontera, Nuevo México 136 y Ciudad Juárez 4 nada más. El Paso 25 y Ciudad Juárez 4. Entonces, pues ahí está, mire, los datos que son duros, los datos que son pues bastante reveladores, pero también son datos que de este lado, en la zona verde que usted está viendo, pues nos llevan a pensar, como lo dijo el propio alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, nos llevan a pensar pues que son datos que no son confiables. Y también qué bueno que hace unos momentos, como ustedes lo pudieron escuchar, el doctor Arturo Valenzuela, el director médico de la jurisdicción sanitaria número 2 de la zona norte, qué bueno que dice que también él está de acuerdo, que pudieran ser muchos más. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que son muchos más? Pues solamente haciendo las pruebas del coronavirus, y para eso pues se necesitan esas pruebas que lamentablemente hasta este momento no sabemos a ciencia cierta si se tienen. Se dice por parte del director de la jurisdicción sanitaria número 2, Arturo Valenzuela, que ya tenemos cuando menos 2,000 pruebas. Ojalá y que no sea necesario que se presenten, que se hagan, que se realicen, pero bueno, ya está empezando a surgir información poco a poco, a cuentagotas, un poco más clara, más confiable, pero insisto, hay que tener mucho cuidado en la calle. Si no tiene usted nada que hacer en la calle, mejor no salga, no se exponga, porque precisamente en esta semana y la que viene van a ser
días muy importantes, definitorios, para que usted no se convierta en estadística de esta terrible enfermedad. Bueno, pues vamos con más información. Las autoridades estatales de salud están creando estrategias, qué bueno que lo están haciendo, están creando estrategias para evitar casos importados del COVID-19. En la frontera sur y norte del estado, el director de Jurisdicción Sanitaria número 2, Arturo Valenzuela, informó que se están implementando cercos sanitarios con diversos filtros a fin de evitar esto, que ya hizo estragos en la humanidad, que se trata precisamente de la propagación del virus del coronavirus. Sí, se está implementando la estrategia del cerco sanitario con filtros sanitarios también. Esta es una modalidad donde se va a dar orientación, se van a interrogar a las personas, se va a tomar temperatura, se verá la orientación en caso de que alguien lo requiera, dónde ir a pedir asistencia en salud. Sí, se aplican filtros sanitarios tanto en los albergues como se están, como les dije, capacitando gente para poner un operativo ya de mayor fuerza en la frontera y prevenir la entrada de casos importados de nuestra vecina ciudad, El Paso. Y mire, este tipo de información es muy importante que se genere, pero con seriedad, que se genere con profesionalismo, con toda la seriedad que reviste este asunto, porque ahorita en estos momentos es muy importante que así sea. Y le digo esto porque mire lo que sucedió en la mañanera, hoy, en esas conferencias de prensa, en la que prácticamente todo México estamos muy atentos a lo que diga el presidente de México, porque él es la cabeza de todo este operativo que se está realizando para frenar el coronavirus. Pero cuando vemos este tipo de respuestas de sus funcionarios, pues es cuando decimos, caray, ojalá que hubiera gente más preparada, más profesional o más seria para hacer este tipo de declaraciones, porque ve usted lo que va a responder este funcionario de muy alto rango en el gobierno federal en materia de salud, que pues la verdad, como dicen los chavos hoy en día, la verdad se pasan con este tipo de declaraciones. Veamos. Buenas noches, doctores. Bianca Aguirre de Notimex. Quisiera saber, bueno, pues, ¿por qué hay tanto contraste en la zona fronteriza Estados Unidos-México en cuanto a los contagios? Y es que, por ejemplo, se ve un mapa circulando en el que en California, por ejemplo, hay 3,944 contagios, mientras en Tijuana solamente hay 10 y en Baja California hay 20. Otro ejemplo es Arizona, 508 y Sonora son 7. Quisiera saber si esto se debe a la falta de pruebas del COVID por realizar. ¿Qué está pasando? Hay un muro que los divide. Hay un muro que los divide. Así fue la respuesta de este especialista en la materia, que la verdad genera todavía mucho más dudas y deja todavía pues más intranquilos a quienes queremos conocer cuál es la realidad que estamos viviendo en México frente a esta pandemia. Y debido precisamente a que la contagiosidad del virus 19, del COVID-19, es mayor a la que esperaba el sector salud, confirmó que se puede incluso llegar a la fase 3 antes de lo contemplado. Leticia Ruiz González, quien es subdirectora médica preventiva y promocional de la salud, dijo que se esperan que las acciones preventivas arrojen buenos resultados y que se mitigue la transmisión. La fase 3 consiste en brotes epidémicos en diferentes regiones en el estado o en el país. Esto quiere decir algunas maquilas con brotes, algunos ya regionales en 2 o 3 ciudades. Este es el momento en el que pasamos a una fase epidémica y bueno, eventualmente llegaremos a ella. Se había estimado, según los cálculos, que sería a finales de abril, principios de mayo. Sin embargo, como hemos visto, ha ido adelantadas las fechas. El comportamiento del virus ha sido con más contagiosidad de la que se esperaba. Y bueno, pues esperamos que estas acciones de quédate en casa den los resultados para que la epidemia sea lo más
tranquila posible y logremos mitigar esa transmisión tan grande, tan fuerte que hemos tenido. Bueno, pues Samalayuca aquí a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez, después de los retenes militares y retenes del gobierno federal que ahí están ubicados para contener precisamente todo tipo de cosas, pues Samalayuca cerró sus accesos. Pero esto se lo voy a platicar al regresar de esta breve pausa.